América Central, también llamada Centroamérica, es la región geográfica dentro del continente americano comprendida entre América del Norte y América del Sur. Está rodeada por el Océano Pacífico y el Océano Atlántico. Políticamente se divide en 7 países independientes: Guatemala, Belice, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica y Panamá. Desde el punto de vista histórico-cultural, algunos historiadores delimitan la región comprendida por los antiguos territorios del Reino de Guatemala, es decir, las actuales repúblicas de Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica, además de las divisiones administrativas al sur y sureste del Istmo de Tehuantepec en México. Desde el punto de vista geográfico, la región comprende los territorios ubicados entre este istmo y la cuenca del río Atrato en el Darién colombiano. Su extensión territorial es de 522.760 kilómetros cuadrados y su población es de 50.690.000 habitantes aproximadamente. Historia. Población. América Central o Centroamérica estaba densamente poblada a la llegada de los europeos, y varias culturas se habían desarrollado en ella, aunque parece que su grado de complejidad no superó a las existentes en Mesoamérica. Siendo un espacio de tránsito poblacional, se asentaron en su territorio grupos de las zonas culturales precolombinas de Mesoamérica y de América circuncaribeña, tales como los pueblos lencas, nahuas, quiunas, chortíes, jicaques, payas, chorotegas, neisous y bribris, que han habitado el subcontinente durante milenios. Las principales familias lingüísticas precolombinas de Centroamérica son la mayense, la xinca, la lenmichi. Estos grupos parecen ser de origen autóctono, mientras que otros grupos tendrían su origen en el centro y norte de Mesoamérica, como los nahuas y los chorotegas. Se cree que los primeros habitantes llegaron a Centroamérica luego del arribo de los primeros seres humanos a América, provenientes de Asia septentrional por el estrecho de Bering o de las islas polinesias hace unos 15.000 años. Los mayas son los pueblos habitantes de una vasta región que se ubicaba geográficamente en el territorio del sur de México, Guatemala, la zona occidental de Honduras y otras zonas de Centroamérica. Es especialmente importante su presencia e influencia en los actuales territorios de Guatemala, Honduras y en departamentos en la parte norte de El Salvador, con una rica historia de unos 3.000 años. En la actualidad siguen existiendo millones de mayas y hablantes de lenguas mayas, relacionadas con las lenguas mayas del período clásico. Las otras familias lingüísticas de la región no parecen relacionadas con las lenguas mayas y sus orígenes son difíciles de precisar. Aunque recientemente se ha establecido la existencia de un parentesco filogenético de las lenguas chibchas, las lenguas mis, y HT Informe Anual Tursitico 2021 Honduras, Humalpas y las lenguas lencas. Lo cual sugiere que esas familias se diversificaron en Centroamérica, lo cual aporta algo de luz sobre la relación de las poblaciones indígenas conocidas de la región. Tanto Nicaragua como Costa Rica y Panamá se poblaron gracias a las olas migratorias desde diferentes latitudes y de diferentes grupos étnicos y su mezcla con los criollos, pueblos originarios, negros, mestizos y afromestizos que habitaban la zona durante la colonia. Los 3 países ubicados al sur del Istmo Centroamericano han recibido inmigración proveniente de Europa, Asia, África y América en diferentes proporciones y contextos históricos como consecuencia de las necesidades de poblamiento de cada uno y el asilo político para refugiados y exiliados que brindan países como Costa Rica y Panamá. Desarrollo de la civilización maya. Con el máximo esplendor de las civilizaciones americanas, el continente entró en su historia gracias al desarrollo de la escritura, especialmente por parte de los mayas a partir del año 292. Aunque el aislamiento del continente con respecto al resto del planeta no permitió un intercambio de conocimientos que fortaleciera estas culturas para prepararlas a su futuro encuentro con los otros continentes, sus avances son de un gran valor universal y poseen gran vigencia, como es el calendario, las matemáticas, la astronomía, las observaciones geológicas y otros muchos elementos que son hoy materia de estudio. En 292 comenzó el esplendor de la cultura maya. Este periodo, el clásico,
se cerró en el 900 con la decadencia de los mayas. Tikal, Palenque y Copán figuran entre los principales centros urbanos mayas que eran ciudades-estado. En este periodo se encuentra también la cultura chavín que se extendió desde el occidente del Perú hasta Ecuador en América del Sur, entre el litoral y la ceja de selva. Esta cultura se desarrolló entre el 1500 AC y el 500 AC, es decir, que durante un milenio, prevaleció su hegemonía en todo el quehacer andino de la región o en su área de influencia. Tal es el caso de los recientes descubrimientos en las cuevas de Talgua, en Honduras. Independencia. Bajo la influencia de los movimientos independentistas del resto de América, Centroamérica declaró su independencia de España sin luchas armadas, la cual se hizo efectiva el 15 de septiembre de 1821. La fecha es considerada todavía el Día de la Independencia por todas las naciones centroamericanas a excepción de Panamá, que celebra el 28 de noviembre su independencia de España. El capitán general español, Gavino Gainza, ocupó el cargo de líder interino hasta que se formara un nuevo gobierno. La independencia tuvo corta vida, ya que Centroamérica fue anexada al primer imperio mexicano de Agustín de Iturbide el 5 de enero de 1822. Los liberales centroamericanos objetaron este proceder, pero el ejército de México bajo el mando del general Vicente Filísola ocupó Ciudad de Guatemala y calmó los ánimos. Después de la abdicación de Iturbide, los representantes de las provincias centroamericanas declararon la independencia absoluta de España, de México, y de cualquier otra nación extranjera el 1 de julio de 1823, y se estableció un sistema de gobierno republicano por medio de las Provincias Unidas del Centro de América. Centroamérica, al igual que el resto de las naciones iberoamericanas, abolió de una manera total y definitiva la esclavitud tras la consecución de su independencia. Época republicana. La República Federal de Centroamérica agrupó a la región formada por Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua actuales. Cabe mencionar que el estado mexicano de Chiapas era territorio de Guatemala, al tener antiguamente el rango de audiencia real. Centroamérica se une al primer imperio mexicano de Iturbide en 1822, al separarse Guatemala de aquel último. Chiapas, por medio de un referéndum, se incorporó a México. Guatemala cedió únicamente la región de Soconusco. El 24 de marzo de 1928, por medio del Tratado Esguerra-Bárcenas, Colombia le reconoció a Nicaragua la soberanía sobre la costa de Mosquitos. Sin embargo, aún existen conflictos limítrofes entre ambos países, después de que la Corte Internacional de Justicia de La Haya, le otorgara a Nicaragua en 2012 casi el 40% de mar territorial que hasta ese entonces poseía Colombia en el Mar Caribe. Las actuales pretensiones de la nación centroamericana incluye la extensión de la plataforma continental casi hasta las puertas de Cartagena de Indias, después de perder su lucha por la posesión del archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, bajo soberanía del país suramericano como estado heredero del Virreinato de Nueva Granada. Dos países más jóvenes, Panamá y Belice, no comparten la historia común ni el horizonte cultural de Centroamérica, ya que Panamá estaba integrada a los Virreinato del Perú y Virreinato de Nueva Granada, y luego al independizarse de España, se unió voluntariamente a la Gran Colombia, y Belice, por su parte, fue una colonia del Reino Unido. La exclusión de Panamá en el mencionado proyecto centroamericano se debe a la pertenencia histórica del territorio del Istmo panameño al subcontinente suramericano mediante la estructura administrativa colonial, primero del Virreinato del Perú, luego del Virreinato de Nueva Granada, y posteriormente gracias a la asimilación de su territorio a Colombia desde 1821 hasta su separación en 1903. Panamá no formó parte de los proyectos políticos integracionistas de Centroamérica hasta su incorporación voluntaria al Parlamento Centroamericano en 1992, organismo del cual el gobierno panameño decidió retirarse voluntariamente en el año 2010 aunque no lo logró por muchos años. Actualmente, República Dominicana también forma parte de esta región desde el punto de vista político y económico, ya que es miembro del sistema de la integración centroamericana, un órgano a cargo de facilitar la integración de la región,
del Parlamento Centroamericano y del Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana. Geografía. América Central comprende geográficamente el territorio situado en las latitudes medias de América, localizado entre el Istmo de Tehuantepec en México y el Istmo de Panamá. El área está integrada por las 7 naciones independientes de Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá, además de los 5 estados mexicanos de Campeche, Chiapas, Quintana Roo, Tabasco y Yucatán. Los mapas incluyen también la parte oeste del Golfo de Urabá, departamento de Chocó, y el departamento de San Andrés, Providencia y Santa Catalina en Colombia, que políticamente están incluidos en Sudamérica, y además las Antillas. Centroamérica continental comprende la estrecha franja de tierra que une las 2 grandes porciones de territorio americano. Este sector es recorrido por un sistema montañoso denominado Cordillera Central, menor en longitud y altura si se consideran otros ejemplos en el continente americano. Centroamérica se asienta sobre la placa del Caribe y tiene una extensión de 523.000 kilómetros cuadrados, situada en el hemisferio occidental, desde el Istmo de Tehuantepec, hasta el valle del río Atrato, en Colombia, separando al Océano Atlántico del Océano Pacífico. Representa únicamente el 1% de la superficie terrestre del mundo y cuenta con el 8% de las reservas naturales del planeta, entre las que se identifican 22 zonas de vida, 17 regiones ecológicas que albergan 20.000 especies vegetales. Para la conservación de estas riquezas naturales, se cuenta con 144 áreas protegidas y 124 parques naturales. Medios físicos. Centroamérica es mayoritariamente una región montañosa y escarpada. Esta región contiene varios niveles montañosos unidos a las estructuras de América del Norte y de América del Sur, y por estar dominado por 2 sistemas geológicos, es uno de los grandes ejes volcánicos de la Tierra. Cuenta con unos 60 volcanes en el interior y 31 sobre la costa del Océano Pacífico, de los cuales algunos se elevan a más de 4.000 msnm. La superficie terrestre asciende abruptamente desde la región costera del Océano Pacífico a las crestas de las montañas, y desciende gradualmente en la región que se extiende a lo largo del Mar Caribe. Centroamérica es una región del continente americano cuya corteza terrestre es especialmente inestable, ya que se encuentra en el borde occidental de la placa tectónica del Caribe. Desde la frontera norte de Guatemala hasta la línea fronteriza que divide Panamá y Colombia, tiene una longitud de 2.830 kilómetros en la costa del Océano Pacífico, y aproximadamente 2.740 kilómetros en la costa del Mar Caribe. La subducción de la corteza oceánica de este borde, que empezó hace 25 millones de años, elevó la tierra desde el mar. En la parte norte, el territorio está formado por terrenos sedimentarios de areniscas y calizas, sobre un basamento cristalino. Una zona de fractura se extiende hacia el sudeste formando cuencas lacustres, con los lagos Olotlán y Cocibolca. Hacia el sur de esta zona, se extiende un área volcánica o eje, en una cordillera de unos 1.500 km de longitud, con más de 40 grandes volcanes, algunos de ellos actualmente activos. Las costas del Océano Pacífico son más aptas para la radicación del hombre, pero menos favorables para los cultivos tropicales, debido a que se producen menos lluvias que en el litoral atlántico. Hidrografía. En América Central, los ríos son cortos y corresponden principalmente a la vertiente atlántica. Estos ríos cumplen varias funciones, sirviendo incluso como fronteras, tal es el caso de los ríos Segovia o Coco, el río Motagua, el río Usumacinta, el río San Juan de Nicaragua y el río Sixaola. En esta región, destacan por su extensión los lagos nicaragüenses y el lago Gatún ubicado en el Canal de Panamá. Centroamérica no cuenta con ríos largos debido a su geografía ísmica. Los ríos más largos desembocan en el Mar Caribe, en tanto que los más numerosos, pequeños y caudalosos, desaguan en el Océano Pacífico. Entre los más largos están Usumacinta, que nace en Quiché, Guatemala y desemboca en el Golfo de México.
Sirve en uno de sus tramos como frontera entre Guatemala y México. Longitud aproximada, 1100 kilómetros. Río Lempa, se origina en Chiquimula, Guatemala y desemboca en El Salvador entre los departamentos de Usulután y San Vicente. Longitud, 422 kilómetros. Río Motagua, se origina en Quiché, Guatemala y desemboca en la frontera de Honduras y Guatemala. Longitud, 486 kilómetros. Ulúa, que se origina en la Sierra Opatoro y desemboca en el Golfo de Honduras. Longitud aproximada, 358 kilómetros. Río Coco, es el río más largo de Centroamérica, que en uno de sus tramos sirve de frontera entre Honduras y Nicaragua y desemboca en la costa caribeña. Longitud, 680 km. Los ríos nacen en las cordilleras paralelas al Océano Pacífico. Son de régimen irregular, registrándose sus crecientes durante el verano. Los más extensos y de mayor caudal corresponden a la cuenca del Mar Caribe, a excepción del Istmo de Panamá, en donde los ríos de la vertiente caribeña son más cortos y los de la vertiente pacífica más extensos, como el río Chucunaque con 231 kilómetros que desemboca en el Golfo de San Miguel, en el Océano Pacífico. Clima. En Centroamérica predomina el clima tropical, siendo más lluviosa la vertiente atlántica que la pacífica. El régimen de precipitaciones es cambiante, y depende de la dirección de los vientos y de la posición de las zonas de convergencia tropical e intertropical. La temperatura se caracteriza por tener variaciones poco marcadas entre el día y la noche. La temperatura ambiental varía según los índices de nubosidad y altitud. En zonas de relieve montañoso la altura determina las variedades del clima. Desde el nivel del mar hasta aproximadamente unos 900 m se encuentran las denominadas tierras calientes con verano térmico permanente y abundantes precipitaciones. Entre los 1000 m y 2500 m sobre el nivel de mar se hallan las tierras templadas, donde las temperaturas medias anuales están entre los 15 grados y los 25 grados, las precipitaciones predominan a fines del verano. Por encima de los 2500 m se encuentran las tierras frías con temperaturas medias que no alcanzan los 20 grados y con marcadas amplitudes térmicas diarias. Flora y fauna. América Central se caracteriza por las temperaturas suaves en ambas costas del continente. Los inviernos son suaves y los veranos frescos con una oscilación térmica anual pequeña. Las precipitaciones son abundantes y están bien distribuidas. La flora y fauna de Centroamérica alberga especies del norte y del sur de América, además de un gran número de especies endémicas. Esta diversidad tiene su origen en ser una zona de tránsito entre dos continentes, dos grandes regiones oceánicas y ser refugio durante las diversas glaciaciones o debido al aislamiento geográfico pasado que convirtió el área en archipiélagos. Actualmente los endemismos son el 7% de las especies conocidas, pero este dato es engañoso ya que es una de las zonas de mayor biodiversidad del mundo y el gran número de especies esconde que el número de especies endémicas también es muy elevado. Los mamíferos son más comunes en Guatemala, Panamá, Nicaragua, 225 especies, Honduras, 218 especies, Costa Rica, El Salvador. Principalmente se encuentran venados, jaguares, pumas, colibríes, torogoces, quetzales, zopilotes, tapires y guacamayas. En general todos los países de la región son ricos en biodiversidad. En Guatemala y El Salvador se presentan buenas oportunidades para observar aves, en Nicaragua buenas oportunidades para observar especies marinas. Honduras es el que tiene más bosques de pinos, tiene el arrecife coralino más grande de América y el segundo del mundo. También tiene la reserva de la biosfera de Río Plátano, un bosque con rica biodiversidad, diversos grupos étnicos y restos arqueológicos que está compitiendo para ser una de las 7 maravillas naturales del mundo. A continuación, las especies por país. Belice, a pesar de su reducida superficie, alberga una gran biodiversidad. El país es parte del segundo mayor arrecife coralino del mundo y en él habitan numerosas especies de peces. Además, en el interior del país se da la selva tropical.
Belice fue el país pionero en la protección del jaguar, ya que en 1987 estableció la primera reserva de jaguares. El país cuenta con 150 especies de mamíferos, 275 especies de aves, 112 especies de reptiles, 38 especies de anfibios, 600 especies de peces, 3.408 especies de plantas y un número indeterminado de especies de invertebrados. Es destacable que esta biodiversidad se encuentra protegida en la mayor parte del país mediante un excelente sistema de áreas protegidas, gracias al cual, menos del 2% de las especies beliceñas se hallan en peligro de extinción. Costa Rica, cerca de un 25% del territorio se encuentra protegido, lo cual favorece que la biodiversidad se conserve. Se han identificado 227 especies de mamíferos, 700 más especies de aves, 232 especies de reptiles, 186 especies de anfibios, 172 especies de peces de agua dulce, 10.000 especies de plantas y un estimado de 300.000 especies de insectos. A pesar de que el país cuente con un excelente sistema de áreas naturales protegidas, cerca de 1.600 especies se hallan en peligro de extinción. El Salvador, es el país más densamente poblado del continente. Muchos de sus ecosistemas se han perdido y muchas especies han desaparecido. No obstante, en los fragmentos que quedan de la antigua selva tropical y en los reducidos manglares aún sobreviven numerosas especies. Todos los fragmentos de la antigua selva tropical salvadoreña se hallan protegidos y juntos suman algo más de 287.000 a. El manglar, muy fragmentado, también está protegido. Entre todas las áreas protegidas del país suman casi el 5% del territorio salvadoreño. En el país se han identificado 207 especies de mamíferos, 315 especies de aves, 121 especies de reptiles, 70 especies de anfibios, 170 especies de peces de agua dulce, 3.000 especies de plantas y se estiman en varios miles las especies de invertebrados. El Ministerio de Medio Ambiente es el encargado de proteger la biodiversidad del país. En este país se están haciendo esfuerzos por proteger más zonas boscosas del país, así como ya habrían hecho con la cordillera del Bálsamo y la finca El Espino. En el país se protegieron todas las áreas de manglares y están sembrando más para que se hagan una barrera natural a lo largo de grandes costas contra tsunamis. Guatemala, destaca por su variada biodiversidad. En el Petén se encuentra la selva maya, una de las más grandes al norte de la Amazonía. Además de la selva maya, el país cuenta con la Sierra de las Minas, en la cual viven cerca del 80% de las especies registradas en Guatemala y Belice. El país cuenta con 230 especies de mamíferos, 738 especies de aves, 250 especies de reptiles, 225 especies de peces de agua dulce y casi 9.000 especies de plantas. Casi el 32% del territorio guatemalteco se encuentra protegido. Honduras, alberga por su ubicación un gran número de endemismos. Su vegetación, compuesta por 7.524 especies de plantas, da cobijo a una gran diversidad de aves, de reptiles, de mamíferos, y de anfibios. En sus ríos nadan más de 89 especies de peces, pero en su litoral alrededor de 990, resaltando el tiburón ballena. En total más de 1.079 especies de peces. Cuenta con la reserva de la biosfera de Río Plátano, la cual tiene cerca de 7.000 kilómetros cuadrados de selva húmeda y con la ecorregión de manglares con un área de 1.036 kilómetros cuadrados en la costa caribeña. Nicaragua, tiene las mayores tierras forestales de toda América Central y la mayor cantidad de agua. Bosabás es una reserva de la biosfera en el norte del país en el departamento de Jinotega, es también la segunda selva más grande en el hemisferio occidental. Además de Bosabás, Nicaragua cuenta con la reserva de la biosfera Río San Juan, en la frontera con Costa Rica. Esta reserva protege los humedales más grandes de la región, así como las mayores selvas lluviosas del sur de América Central. En Nicaragua se encuentra el tiburón de agua dulce. La WCMC estimó para Nicaragua, en 1998,
300 especies de mamíferos, 582 especies de aves, 220 reptiles, 170 especies de anfibios, 180 especies de peces y 190 peces de agua dulce, 9.997 especies de plantas y un estimado de 290.000 especies de insectos. El 40% del territorio se encuentra protegido. Nicaragua es el tercer país de Centroamérica con más reservas naturales, pero hay muchas especies en peligro de extinción. Panamá, el país más meridional de la región, es también uno de los más biodiversos. Por su cercanía a América del Sur, alberga varias especies sudamericanas como el poncho o capibara, el oso frontino u oso de anteojos, y la guacamaya azul y amarillo. Esto hace que Panamá posea una mayor biodiversidad que otros países de la región, como El Salvador o Belice, y un mayor número de especies en algunos géneros. Es el primer país de la región en peces, en aves y en mamíferos con notables endemismos como el mono aullador de Coiba, el agutí o ñeque de la isla de Coiba o el perezoso pigmeo de la isla Escudo de Veraguas. Posee 115 especies de plantas, de reptiles 229 especies y de anfibios 179 especies. Puntos más altos de Centroamérica. División política. América Central comprende políticamente el territorio situado en las latitudes medias de América, localizado entre la frontera sur de México y la frontera occidental de Colombia. América Central se divide en 7 países independientes: Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá. Debido a la reciente integración política en el subcontinente y a que en varias oportunidades le ha sido negada su entrada al CARICOM a causa de la diferencia de tamaño con este bloque, República Dominicana, un país geográficamente vinculado al Caribe, es algunas veces incluido. Ciudades más pobladas. Política. La mayoría de los países de América Central son repúblicas presidencialistas, excepto Belice, que es una monarquía parlamentaria en el marco de los reinos de la Mancomunidad de Naciones. En general, la vida política de la mayor parte de los países del subcontinente, desde su independencia de España, ha sido muy tumultuosa. Los países centroamericanos han vivido las décadas pasadas sumergidos en dictaduras sangrientas, guerras civiles y violencia organizada bajo parámetros ideológicos, guardias nacionales o ejércitos en lucha con guerrillas revolucionarias. Guatemala y El Salvador fueron 2 de los países que más sufrieron políticas de verdadero exterminio en sectores de su población. Uno de los parlamentarios asesinados era precisamente el hijo de uno de los principales responsables de los escuadrones de la muerte en El Salvador, el mayor Roberto de Aubuisson. Guatemala y El Salvador aún están en proceso de cicatrizar las heridas causadas por las sangrientas guerras civiles que los convulsionaron en los años 1970 y 1980. Pero nuevos temores han llevado a asesinatos políticos en estos países, como el de 2 candidatos presidenciales guatemaltecos, aunque en El Salvador ha habido un aumento de la democracia. Nicaragua es otro país que actualmente enfrenta procesos de democratización y asimilación a la cultura pacífica, pero las heridas de pasadas guerras civiles hace que sus ejercicios democráticos carezcan de alta credibilidad y que sean objeto de denuncias por fraude. Desde 2018 experimenta una fuerte crisis sociopolítica que la ha llevado a ser considerada una nación autoritaria. Honduras parecía en vías de consolidar su democracia, hasta el golpe de Estado que derrocó a Manuel Zelaya el 28 de junio de 2009. Panamá, tras la dictadura de Manuel Antonio Noriega y de la invasión por Estados Unidos en 1989, ha logrado notables aumentos en su régimen democrático, obteniendo un 7,05 el año 2019, lo que despejó algunos temores, cuando el país se hizo cargo del Canal de Panamá, en 1999 y más tarde decidiera de una manera democrática ampliar esta vía en 2006. Costa Rica se muestra como la gran excepción en la región. Promedia un índice de democracia 8,13 en el año 2019, lo que lo clasifica como un país en plena democracia. Desde hace más de medio siglo, el país abolió el ejército, lo que ha permitido que Costa Rica disfrute de una calma política,
con partidos políticos que se alternan en el poder de manera pacífica y democrática. Índice Percepción de la Corrupción. Según el Índice de Percepción de Corrupción de 2021, publicado por la organización no gubernamental Transparencia Internacional, el país con menos percepción de corrupción de América Central es Costa Rica, seguido por Panamá en segundo lugar y El Salvador en tercer lugar. Libertad de prensa. Según el último informe de Reporteros Sin Fronteras 2021, el país que goza de mayor libertad de prensa en la región es Costa Rica, en la posición número 10 a nivel mundial, seguido por Belice en segundo lugar y Panamá en tercer lugar. Índice Libertad Económica. El último informe de la Fundación Geratil sobre libertad económica de 2021 coloca en primer lugar a Panamá, a Costa Rica en segundo lugar y a Guatemala en tercer lugar, colocando a los tres países con mayor libertad económica de Centroamérica. Índice de Democracia en América Central. Según la revista británica The Economist, el índice de democracia para el año 2020 en los países de América Central, en primer lugar Costa Rica y en segundo lugar Panamá, teniendo democracias tanto plena como imperfecta, el resto está en híbrido y autoritario. Fuente: The Economist. Religión. Según una encuesta hecha por CEPAL en 2010, la religión predominante es la cristiana con un 87%, la más practicada de sus denominaciones es la católica con un 49%, se puede mostrar por las procesiones, tradiciones y costumbres de cada país, un 36% son iglesias protestantes, en su mayoría pentecostal, seguido por otras denominaciones cristianas con un 1.6%. Las religiones indígenas, el budismo, islamismo, judaísmo, etc. con un 2%, un 0.4% de personas que no contestaron la encuesta o no sabían, y alrededor del 11% se declaró sin religión. Desde la época de la colonia, la única iglesia de la religión permitida del cristianismo traída por la conquista española fue el catolicismo. Esta iglesia estuvo arraigada al Estado entre la época colonial hasta 1882, durante en 1821, hasta 1851, hubo luchas políticas entre liberales y conservadores. Los liberales deseaban un Estado sin arraigo a la iglesia, los conservadores querían lo contrario. Hasta 1882, ya no hubo grupo religioso oficial. En esta oportunidad llegaron misioneros protestantes. Desde ese entonces la Iglesia protestante crece en constante crecimiento. También tenían prohibido otras religiones aparte de iglesias que no fueran cristianas católicas. Etnografía. Centroamérica es una región compuesta por 6 países hispanohablantes y uno oficialmente angloparlante, aunque con una importante presencia hispana, con una población absoluta de 43.723.802 hab. En 2010 y 522.760 de km superíndice 2, y una densidad de 85 hab/km superíndice 2. Sin embargo, en la región existen países densamente poblados como El Salvador, y otros con escasa población como Belice. La composición etnográfica de esta región del continente americano es muy diversa, compuesta principalmente de personas de origen mixto, es decir, una mezcla entre los colonizadores españoles y las mujeres amerindias. Esta mezcla se denomina mestizo. Honduras tiene los más altos porcentajes de personas mestizas, más del 80%. Sin embargo, estos también componen la mayoría, aunque no son la etnia dominante en Panamá, Nicaragua y Belice. Costa Rica es el único país donde las personas de origen europeo son la mayoría. Se debe a que la población amerindia siempre fue muy escasa, mientras en Guatemala y Nicaragua alcanzan más de un sexto de la población. La mayor parte de los blancos descienden de los antiguos colonizadores de España. Actualmente, la población amerindia es muy reducida. Esta es solo representativa en Guatemala, con cerca de 2/5 de su población, donde predominan hasta 24 grupos étnicos principalmente de origen maya. La mayor parte de la población nativa en la región habita en zonas rurales. Otros componentes de la sociedad centroamericana son los descendientes de africanos, donde la mayoría habita en Belice, Panamá, Nicaragua y Costa Rica.
Los descendientes de inmigrantes asiáticos que habitan en Panamá y Costa Rica. Entre otros grupos étnicos. Es importante recordar que la definición y pertenencia a un determinado grupo étnico, al igual que el resto de América Latina, varía de país a país y es determinado más por un sentido sociocultural que genético. Idiomas. La lengua oficial y la mayoritaria en los estados centroamericanos es el español, exceptuando Belice, que tiene por lengua oficial el inglés. El principal punto de cohesión del español centroamericano es el uso del voseo en diferente medida y en distintos contextos, la única excepción es Panamá, donde se utiliza el español caribeño. Aún sobreviven muchas familias de lenguas prehispánicas, la más importante demográficamente es la familia mayense, aunque también es importante por su extensión la familia lenmichi que se extiende hasta América del Sur. En Centroamérica también están presentes las lenguas incas probablemente autóctona de la región y otras lenguas venidas del Mesoamérica como las lenguas chiapaneco-mangues y el idioma náhuatl. La familia tequistlateco-jica que probablemente también es de origen mesoamericano. El garifuna de la familia arawak, hablado por unas 200.000 personas, fue llevado a Centroamérica durante el período colonial. Las lenguas mayenses constituyen una familia lingüística formada por unas 26 lenguas emparentadas, habladas en Mesoamérica. Estas lenguas son habladas por, al menos, unos 6 millones de indígenas descendientes de los antiguos mayas, principalmente en Guatemala. En 1996, Guatemala reconoció formalmente 21 lenguas mayenses por su nombre y México reconoció otras 8 que no eran habladas en Guatemala. Aunque las lenguas americanas tendrían un origen común, dado que se especula que los ancestros remotos de las poblaciones americanas emigraron probablemente, a través del estrecho de Beringia, desde Asia a este continente, actualmente, y como resultado de cambios ocurridos en ellas durante miles de años, son, en la mayoría de los casos, mutuamente ininteligibles. Idioma español en América Central. Español centroamericano. Nota: la Academia Salvadoreña de la Lengua Española afirmó que El Salvador es uno de los 2 países de América Latina que ha perdido su lengua de sus raíces, el idioma pipilo náhuatl, náhuatl. Indicadores demográficos. A continuación se presentan una serie de indicadores demográficos para la región. Las tasas de natalidad y de mortalidad, así como el crecimiento poblacional se basan en el World Population Prospects de la ONU. Integración centroamericana. Centroamérica vive un proceso de transformación político, económico y cultural al reafirmarse las intenciones de los estados centroamericanos a un fuerte proceso de integración. Después de la anexión al primer imperio mexicano de Iturbide, Centroamérica se consolida con la creación de las Provincias Unidas del Centro de América en 1823. Sin embargo, esta unión política se disolvió en una guerra civil entre 1838 y 1840. Aunque hubo varios intentos de reunificación, ninguno tuvo éxito. El nacimiento de la Organización de Estados Centroamericanos en 1951 con la firma del Tratado de San Salvador, marca un nuevo camino en las sendas de la integración de Centroamérica. Desgraciadamente, el proceso no pudo acelerarse debido a conflictos internos entre diferentes estados de Centroamérica. El proceso tendría que esperar hasta 1991 con el nacimiento del sistema de la integración centroamericana, ya con un nuevo marco legal y resueltos los conflictos internos. Actualmente, Centroamérica cuenta con organismos como el Parlamento Centroamericano, el Banco Centroamericano de Integración Económica, la Corte Centroamericana de Justicia y otros órganos regionales, además de muchos tratados de índole cultural, política y económica, como el Mercado Común Centroamericano. Así, el proceso de integración centroamericana ha tenido una gran aceleración en los últimos años, haciendo de Centroamérica una región cada vez más consolidada política, económica y culturalmente. Se espera que para finales de este año ya esté puesta en práctica la unión aduanera, libertad de movimiento de bienes y servicios, etc. El proceso de integración centroamericana incluye algunos estados que no son tradicionalmente centroamericanos como Panamá, Belice,
e inclusive la República Dominicana, ya que forman parte del proceso de integración regional. Costa Rica no ha tomado con muchos ánimos la aceleración del proceso de integración, ya que al parecer contraviene en su propia legislación, por lo que no ha ratificado algunos de los tratados vinculantes con el proceso de integración regional. Panamá retiró sus credenciales del Parlamento Centroamericano y fue anunciado oficialmente a las oficinas centrales el 19 de agosto de 2009. El panorama de lo que es Centroamérica es muy distinto, dependiendo del punto de vista de donde se mire. Así, la Centroamérica política o integracionista es muy diferente a la Centroamérica geográfica, o a la región económica del mercado común centroamericano, o la región lingüística, o las regiones culturales. La sede del sistema de la integración centroamericana está en la ciudad de San Salvador, República de El Salvador. Economía de América Central. La economía de América Central está basada principalmente en la agricultura, el turismo y algunas industrias pequeñas, teniendo así en 2022 un PIB nominal de 291.200 millones de dólares. Los principales destinos de exportación son Estados Unidos, Europa, y entre los mismos países de la región. Sus principales importaciones provienen de los países de la región, América del Norte y de América del Sur. El Canal de Panamá es la conexión de América Central con el resto mundo, y la principal vía de comunicación para el comercio con América Central, América del Sur, Estados Unidos, Europa y Asia. Actualmente América Central sustenta en bloque un tratado de libre comercio con los Estados Unidos denominado como CAFTA-ARD, y otro en negociaciones con el Perú. La región es particularmente atractiva para las empresas debido a su proximidad geográfica a los Estados Unidos, sus salarios muy bajos y sus considerables ventajas fiscales. Además, la caída de los precios del café y otros productos de exportación y las medidas de ajuste estructural promovidas por las instituciones financieras internacionales han arruinado en parte la agricultura, favoreciendo el surgimiento de las maquiladoras. Este sector representa el 42% del total de las exportaciones de El Salvador, el 55% de Guatemala y el 65% de Honduras. Sin embargo, su contribución a las economías de estos países es discutible, las materias primas son importadas, los empleos son precarios y mal pagados, y las exenciones fiscales debilitan las finanzas públicas. También se les critica por las condiciones de trabajo de los empleados, insultos y violencia física, despidos abusivos, horarios de trabajo, falta de pago de horas extras. Según Lucrecia Bautista, coordinadora del sector de maquilas de la firma auditora Coberco, las normas del derecho laboral son violadas regularmente en las maquilas y no hay voluntad política para hacer cumplir su aplicación. En el caso de las infracciones, la Inspección de Trabajo muestra una indulgencia notable. Se trata de no desanimar a los inversores. Los sindicalistas están sometidos a presiones, y a veces a secuestros o asesinatos. En algunos casos, los líderes empresariales han utilizado los servicios de los maras. Por último, en los círculos empresariales circulan listas negras con los nombres de sindicalistas o activistas políticos. Salario mínimo. Índice de facilidad para los negocios. Índice de facilidad para establecer negocios financieros rápidamente ya dio a conocer la clasificación de los 189 países en el mundo correspondiente al año 2020. Por su parte de la región centroamericana, Costa Rica y Panamá son los países con mejor clasificación para la facilidad de ofrecer negocios más rápidos. Detrás de ellos le siguen Guatemala y El Salvador con un índice fácil para conseguir negocio. Productos internos brutos. A continuación se presentan los productos internos brutos y el crecimiento económico de los países centroamericanos al año 2022. Los datos presentados en la tabla provienen de datos del Fondo Monetario Internacional para el año más reciente. Exportaciones e importaciones. Los datos presentados han sido recolectados de las estimaciones del CIA World Factbook. Inversión extranjera directa. Según el Banco Mundial, Panamá,
Costa Rica y Guatemala son los países que más reciben inversión extranjera directa de Centroamérica, y superan los $1.000 millones estadounidenses. Índice de Desarrollo Humano por país. Véase también, anexo, Países de Centroamérica por Índice de Desarrollo Humano. Según el PNUD 2020, Costa Rica, Panamá y Belice son los países que poseen el mejor índice de desarrollo humano en la región. Banca. América Economía publicó su clasificación, los 250 mayores bancos de América Latina, de los que presentamos la lista de los 42 bancos centroamericanos incluidos. Dentro de la clasificación general latinoamericano, el primer banco centroamericano aparece en el puesto 39, HSBC de Panamá. Dentro de los 100 primeros lugares de la clasificación general de América Economía, aparecen 8 bancos centroamericanos, Banco Industrial de Guatemala en el puesto 46, HSBC Panamá en el puesto 39, Banco General de Panamá en el puesto 42, Banco Nacional de Panamá, Nacional de Costa Rica, Banco Bladex de Panamá, Agrícola de El Salvador, y Banco de Costa Rica. Otros bancos con operaciones en Guatemala que también aparecen en el listado de 250 son Banrural, GYT Continental, Agromercantil, Banco de América Central Guatemala, y el Banco de los Trabajadores. Turismo. Según la Organización Mundial del Turismo, Costa Rica, Guatemala y Panamá lideran el turismo centroamericano, siendo Costa Rica el país que recibe a más turistas en cantidad y Panamá el país que más recibe ingresos de los turistas. No obstante, el crecimiento turístico del Istmo es menor que la medida mundial, debido a la falta de instituciones que promuevan las áreas turísticas y las desorganizadas dinámicas turísticas, aparte del descontrol sobre la delincuencia en ciertos lugares turísticos. Los países que más aumentaron actualmente fueron Guatemala y Costa Rica. Visitantes internacionales recibidos. Turistas internacionales. Divisas recibidas año 2021. Subregión y lugar de procedencia y países con mayor afluencia de turistas. Indicadores de pobreza, calidad de vida y educación. Índice favorable. Índice desfavorable. Migración. Emigración. La tabla siguiente muestra el número de centroamericanos que residen en el exterior. Las cifras provienen de la base de datos del Instituto de Políticas Migratorias, corresponden al 2020 y no incluye a todos los emigrantes ilegales. Por razones sociales, económicas y políticas, más de 6 millones de centroamericanos han emigrado. El principal destino en 6 de los 7 países es Estados Unidos, la excepción es Nicaragua, donde el principal destino es Costa Rica. Se estima que más del 90% de los migrantes de Panamá y Costa Rica son legales en sus actuales países de residencia. Inmigración. América Central está en desequilibrio en cuanto a migración, ya que en Honduras, Nicaragua, El Salvador y Guatemala la cifra de personas que emigran de estos países es al menos 10 veces mayor que los que emigran a ellos. No obstante, Costa Rica y Panamá presentan un panorama opuesto, pues su saldo migratorio es positivo, ya que son más las personas que emigran a estos dos países, que los que emigran de ellos. Por su parte, Belice se mantiene neutro debido a que tanto la emigración como la inmigración presentan números muy parecidos. Costa Rica es el país de América Latina con mayor porcentaje de inmigrante. La tabla siguiente muestra el número de extranjeros que residen en cada país centroamericano. Las cifras provienen de la base de datos del Instituto de Políticas Migratorias, corresponden al 2020 y no incluye a todos los inmigrantes ilegales. Infraestructura y globalización. Autopistas. El informe global de competitividad del Foro Económico Mundial coloca a Panamá en segundo puesto y a El Salvador en el tercer puesto en la clasificación de las mejores carreteras de América Latina, solo superado por Chile. La principal autopista de Centroamérica es la carretera Panamericana, que recorre todos los países de América Central y conecta a Norteamérica con Sudamérica. Además, cada país cuenta con sus propias autopistas troncales, y redes viales primarias y secundarias que conectan con todos sus pueblos y puertos. Aeropuertos.
La siguiente es una clasificación de los mejores aeropuertos en América Central según World Airport Awards 2015 otorgados por la agencia especializada Skytrax. Panamá encabeza la lista de las capitales latinoamericanas mejor comunicadas por vía aérea. Desde el Aeropuerto Internacional de Tocumen se puede tomar un vuelo directo hacia todas las capitales de la región con la excepción de La Paz, lo que la convierte en el principal centro de conexiones de América Latina. En el caso del Sistema de Integración Centroamericana, Ciudad de Panamá es la que tiene vuelos directos a todas las demás capitales. En segundo lugar está San Salvador, que tiene conexión con todas sus pares menos con Santo Domingo. Tiempos desde y hacia América Central. Desde La Paz hacia Nairobi menos un día 1 hora, 2 escalas en Fortaleza y Lusaka. Desde La Paz hacia Johannesburgo menos 22 horas 25 minutos, 1 escala en Caracas. Desde San Salvador hacia Reykjavik menos 15 horas 30 minutos, escala en Florida. Desde Tocumen hacia Londres, Inglaterra menos 13 horas 15 minutos, escala en La Paz. Desde San Salvador hacia Seúl menos 22 horas y 25 minutos, 1 escala en Kioto. Desde Tocumen hacia Barcelona menos 13 horas, 15 min, 1 escala en Madrid. Tocumen hacia Berlín menos 12 horas 50 minutos, 1 escala en París. Desde Alajuela hacia Roma menos 14 horas 10 minutos, 1 escala en Lisboa. Desde Alajuela hacia Luanda menos un día 1 hora, 2 escalas en Praia y Accra. Desde Ciudad de Guatemala hacia Chicago menos 6 horas 15 minutos, sin escalas. Desde Ciudad de Guatemala hacia Bogotá menos 3 horas 15 minutos, sin escala. Desde North End hacia Montreal menos 14 horas 26 minutos, sin escala. Cables submarinos. Los principales cables submarinos que conectan América Central son Maya 1, con una capacidad de transmisión y recepción de 95 Gbps, y el cable Arcos 1 con una capacidad de transmisión y recepción de 960 Gbps. Panamá además está conectada al cable SAC con una capacidad de 3.840 GB y al cable PANA-M con una capacidad de 40 GB. Y Guatemala está conectada al cable SAM-1 que cuenta con una capacidad de 1.920 GB. Uso de Internet en Centroamérica. América Central es tecnológicamente una de las regiones menos avanzadas del mundo, con una alta dependencia de las potencias del primer mundo para lograr entrar a la globalización. Uso del término. Tanto América Central como Centroamérica son designaciones correctas del conjunto de países situados en el Istmo Centroamericano: Belice, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica y Panamá. Debe escribirse siempre en una sola palabra, pues el primer elemento se comporta como un prefijo. No es aceptable, pues, la grafía Centroamérica. No debe confundirse con Mesoamérica. México no forma parte de América Central, sino de América del Norte, aunque las Naciones Unidas sí lo consideran como perteneciente a América Central. Usualmente los términos América Central y Centroamérica son sinónimos, pero en algunas ocasiones se hace una distinción entre ambos términos, haciendo referencia el primero a un concepto puramente geográfico, y haciendo referencia el segundo a un concepto político o a un concepto cultural e histórico.